días. Hola, muy buenos días, Max. Pues gracias por el espacio, pero sobre todo gracias por ser parte de esta opinión pública que creo que nos vimos bastante desconcertados con esta forma de dictar desde el poder cómo se tiene que hacer periodismo en México. Ujú. Creo que lo que vimos ayer a una presidenta diciendo qué es ético, qué no es ético, qué tiene que salir en medios y qué no, rebasó Claro. una línea más allá de lo que habíamos visto los años previos de las críticas y denostaciones al trabajo periodístico. Y es por eso que, bueno, me parece importantísimo el tema. Yo publiqué un tuit al respecto y con gusto vengo aquí a hablar contigo sobre esto. Claro, y lo vemos este acoso periodístico a diferentes medios, a representantes tanto de medios escritos, digitales, televisivos, radiales, que son perseguidos, acosados, sentenciados. Lo que pasó en Veracruz es inaceptable. Lo que pasa también en Campeche durante la administración de Laida Sansores es inaceptable porque es un autoritarismo que no se había visto reflejado, pues ni siquiera en la época, en esa época tan terrible de Luis Echeverría. ¿Ante qué estamos? No podemos hacer un señalamiento porque estas, estos señalamientos y estas críticas constructivas es para tener una mejor perspectiva de lo que se tiene que hacer en México, sobre todo en obras públicas, en infraestructura, y sin tocar además temas de seguridad, de salud, en fin, de todos los pendientes y de todas las decisiones negligentes que han tomado, pero basadas en actos de corrupción que han salido a la luz no una, sino muchas veces. ¿Ante qué estamos si los medios de comunicación ya son desacreditados de esta manera desde el oficialismo? Ahora son el Universal y el Reforma, después pueden ser otros diarios, canales de televisión, periodistas. ¿Ante qué estamos? Este es el principio, sí, de un autoritarismo y de una persecución mediática flagrante. Mira, primero me gustaría reconstruir lo que pasó hace unas horas para que Sí. nuestra audiencia pueda entender a qué nos referimos con que se cruzó una línea, o al menos desde mi perspectiva y perspectiva de varios periodistas. Hablo de Julián Andrade, del mismo El Universal que publicó ya su postura y demás. ¿Qué fue? En la portada del Universal se publicaron rostros de 9 víctimas de las 13 del tren, en las que pues de alguna manera se le da, ahí estamos viendo, la imagen a la tragedia. Y por supuesto que ahí presenta también información de contexto sobre lo que había salido la auditoría, sobre las irregularidades del tren y demás. Y luego Reforma, bueno, el mismo día publica en su portada también datos sobre las fallas que tenía el tren interoceánico y cómo se trataron de estar subsanando rápidamente y hubo omisiones que pudieron haber, por supuesto, intervenido en las causas, aunque todavía no estén claras de este accidente. Y ya, se hizo un trabajo periodístico. ¿Qué es lo que hace el periodista? Buscar datos documentales, contrastar fuentes, revisar antecedentes, revisar documentación, expedientes, buscar a las víctimas, darles rostro. Eso es lo que se hizo periodismo. Desde ahí yo no le veo nada condenable, Max. Pero ¿qué es lo que vimos en la mañanera? Pues a una presidenta diciendo que era inhumano lo que había pasado, que lo que habían publicado estos medios, que era una vileza, que se habían concentrado en la tragedia, que no habían preguntado a las víctimas, perdón, pero las víctimas, a ver, son personas fallecidas que cuyas identidades aparte, porque también lo pude un poco verificar con el medio, pues fueron, las fotografías fueron tomadas de sus propias redes sociales que a modo de recordatorio después de la muerte de ellos en ese terrible accidente. Sí. Y solo trabajo periodístico. Entonces, ver a una mandataria, la máxima voz política, decir que, que no era ético hacer este tipo de trabajos periodísticos, que hacer una investigación en expedientes y documental sobre las omisiones que había técnicas del tren, que es lo que hace cualquier trabajo, cualquier periodista, era ya convertirse en expertos diciéndolo de manera pues denostadora, es decir, intentando desprestigiar el trabajo periodístico y decir que ellos ya, los periodistas, no podemos meternos con temas técnicos, por Dios. Entonces, ¿a qué sí tenemos que reducirnos? ¿A transmitir boletines? Tenemos que limitarnos a transcribir lo que dice la presidenta, Sí. tenemos que solamente decir lo que dicen las fuentes oficiales, y es por eso que creo que estamos, Max, en un punto absolutamente crítico, que si no hay de parte del gremio, de parte de la sociedad, que es para la que les servimos los periodistas, de parte de las audiencias, un punto de reflexión de decir, a ver,
no pueden desde el poder estar atacando hacia los medios y estarles diciendo qué es bueno, qué es malo, dar clases de periodismo, cuando lo que se busca es darle voz a las víctimas, es darle forma a la tragedia, es investigar y es tener desde otros ángulos, que no deben de ser los oficiales, solamente los del gobierno, contexto de lo que está pasando, investigar a fondo. El periodismo de investigación es eso, revelar lo que el poder quiere ocultar y en este momento nos enfrentamos con una tribuna política que nos dice qué es periodismo y qué no es periodismo, por Dios. Claro, ¿en qué momento pasó justamente este discurso, esta posición de enseñarnos, de darnos lecciones de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer el periodismo? Evidentemente no somos peritos, Sandra, pero sí hacemos investigación profunda con especialistas para determinar cuáles fueron, en este caso, las causas de un accidente que le costó la vida a 13 personas. Pero entonces también, ¿quién determina cuál es la ética o la moral para establecer condiciones en donde, pues además lo que nosotros queremos como medios es no solamente consignar e informar, sino llegar hasta el fondo? Porque esto es la punta del iceberg. Va a empezar a salir la podredumbre de lo que representa este tipo de proyectos y muchos más del oficialismo. O sea, esto es el principio de lo que se puede dar a conocer. ¿Qué va a pasar cuando ya se empiezan a establecer conexiones de corrupción, de empresas fantasmas, de estas historias que ya se han puesto sobre la mesa y se han dado a conocer en esta y en la administración anterior? Sí, claro. A ver, al poder, el poder prefiere que las víctimas no tengan biografía. El poder prefiere que todo se quede en números porque los números son fríos y así las audiencias no entienden bien la magnitud del problema, la magnitud de la gravedad de los errores de las políticas públicas, de nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Eh, y yo lo cito en el tuit que publiqué ayer en X, en el que menciono cómo medios como The New Yorker, como New York Times, como el Washington Post, le Sí. han dado otro giro a las tragedias por publicar los rostros, las historias de las víctimas. Ahora, si vemos a alguien desde el poder que dice, no, eso es inhumano, ¿quién? Aparte, es terrible cómo menciona, ¿quién estuvo en esa edición ayer en el Universal y permitió esa publicación de las fotos? Casi, casi suena amenazante. ¿Y qué es lo Claro. que pasa? Que los periodistas que están viendo a una presidenta con todo el poder, que ahora sabemos que tiene al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Legislativo, etcétera, señalar así, descalificar así el trabajo de un periodista en particular, porque menciona así se refiere, y también de un trabajo en equipo en lo general, pues claro que a lo mejor va a pensar dos veces antes de publicar y va a decir, híjole, no, no vaya a ser que en la mañanera la presidenta diga esto y a mí me regañen. Y viene entonces un proceso, puede venir un proceso de autocensura que es sumamente grave en una democracia. Y a esto le sumamos la coyuntura, como bien mencionabas, de lo que está pasando en Veracruz, en Campeche y en otros estados, por ejemplo, también en Acapulco, en Guerrero, donde han sido procesados periodistas acusados por su trabajo periodístico con otros argumentos legaloides ahí como Ujú. temas de género y demás, pero que realmente apuntan a una censura y a un autoritarismo en su entorno particular, pues el panorama es triste, el panorama es grave, el panorama, por supuesto, que amenaza a la democracia y hay un riesgo real de que se normalice la idea de que la cobertura correcta es la que cabe en un boletín. Y eso no es ética, eso es domesticación, la verdad. Y cuando el poder llama vileza a prácticas periodísticas reconocidas globalmente, como Ujú. insisto, humanizar víctimas, investigar antecedentes, documentar fallas, no está dando una clase de ética, está marcando territorio y está amenazando prácticamente a la prensa en general. Y esta necesidad, esta hambre que parece que no tiene, no se sacia de callar, de silenciar a los medios, de establecer o decirles cómo se tienen que establecer las condiciones de información, pues, ¿crees que tengan, pues sí, resultados? Es decir, ¿crees que los medios de comunicación, algunos, doblen las manos, por así decirlo, y sí, se tengan que alinear ante el oficialismo? Yo recuerdo el caso también, seguramente tú también, Sandra, de Héctor de Mauleón, que fue amenazado, fue obligado a bajar Terrible. las notas, una cosa terrible, una persecución con Carlos Loret también pasó, y con periodistas reconocidos que lo que hacían era con pruebas, porque además siempre decían, ¿dónde están las pruebas? Les mostrabas las pruebas, se les mostraban las pruebas, y ni así era suficiente, pero además el acecho y el acoso pues llevó a estas historias a grados inconcebibles.
En este caso, y ellos dos afortunadamente no se dejaron amedrentar, pero hay quienes no tienen ese poder mediático, esa influencia mediática y pueden, no sé, tal vez, ¿cómo ves tú esta situación? Pueden caer en, pues, en terminar cediendo y dejar de seguir estas historias por las amenazas y por el problema que pueda traer para su trabajo, que al final de cuentas pues, es su método de sustento. Mira, hay una frase que la estaré parafraseando seguramente, que es, cuando silencian a un periodista, no silencian a un periodista, silencian a muchos periodistas. Sí. Y hay un antecedente. En México, uno de los primeros periodistas que fue desaparecido, un caso muy sonado, fue en el 2004 en Sonora, Alfredo Jiménez Mota. Este reportero trabajaba en un medio en el que estaba investigando la relación del poder con los narcotraficantes y las decisiones de los grupos de narcotraficantes y demás. Un día lo cita una de sus fuentes, él acudió como en su trabajo periodístico debe ser y desapareció. Nadie supo al final quién fue claramente la fuente. Como siempre, no han encontrado, por supuesto, rastros de él, pero tampoco indicios claros de culpables. Pero ¿qué es lo que pasó en ese territorio específico? Estoy hablando de un estado, de Sonora. Se dejó de escribir y de investigar sobre crimen organizado. Y te Sí. estoy hablando de algo que pasó hace 21 años. Ujú. Y ese efecto silenciador del crimen sobre un periodista dejó una estela de voces calladas de generaciones completas de periodistas que dijeron, y con justa razón, yo no los estoy criticando, no hay garantías para hacer periodismo en este estado, me va a pasar lo que le pasó a él, etcétera, etcétera, y se dejó de hablar de crimen organizado. Y es un estado silenciado, como hay muchos. ¿Por qué? Porque si tú matas, agredes, desapareces, censuras, procesas legalmente a un periodista, hay una estela de periodistas detrás que van a dar tres pasos atrás por autoprotección, insisto yo, sin algún tipo de juzgar, de juicio y demás, pero que lo tienen que hacer para sobrevivir. Y eso son las verdaderas amenazas a una democracia, porque entonces, ¿quién le va a contar a la gente lo que estaba mal en el tren, lo que estaba mal construido, la corrupción, los contratos inflados? ¿Quién va a hablar de la corrupción en el metro, por ejemplo, que dejó tantos accidentes durante la administración de Claudia Sheinbaum y que, por ejemplo, en mi equipo pudimos investigar que se daban a empresas fantasmas los contratos de las piezas y demás y demás? ¿Quién le va a informar a la audiencia si cada vez son más las señales a los periodistas de que te va a ir mal, de parte del crimen organizado, de que te pueden desaparecer, o de parte de la autoridad de que te va a censurar, de que te va a criticar, de que te va a descalificar públicamente en Sí. la trinchera más importante de este país, que es la conferencia de la presidenta en Palacio Nacional? ¿Para qué? Pues para desanimar a los compañeros, para desanimar a los periodistas a que hagan su trabajo. Por supuesto que esto tiene un efecto multiplicador sumamente peligroso, un efecto dominó, insisto, en estelas, en grupos de periodistas que probablemente preferirán autocensurarse, que esperemos no sea el caso. Por eso me parece importantísimo y te agradezco mucho que me des este espacio para hablar de este tema. Soy una apasionada en los temas del periodismo y la libertad de expresión Ujú. y es ahora cuando no hay que dejar de hablar y de prender alertas sobre lo que está pasando, porque después puede ser que sea demasiado tarde. Claro, y no solamente pasó con periodistas, pasó con Gerardo Fernández Noroña, que un ciudadano lo obligó también a a pedir una disculpa pública con la vergüenza que esto representó para el afectado, lo que pasó con dato protegido, la censura que representó también una mujer que pues solamente dio a conocer los excesos y los lujos, como todos los personajes que se han dado a conocer sobre estas características. Pero no sería incongruente, no sería absurdo que nosotros estemos poniendo en tela de juicio proyectos emblemáticos de la 4T, hablamos de la megafarmacia, Dos Bocas, el Tren Maya, si funcionaran, no tendríamos que estar satisfechos, orgullosos, agradecidos, porque esto representa un avance para un país en vías de desarrollo que me parece que no vamos a salir nunca de esta condición. Pero si eso lo hubiéramos desde el principio, que estos proyectos que en la mesa, cuando se establecieron, eran atractivos y además le daban una esperanza, una expectativa a México para crecer en esos ámbitos, en el energético, en el de seguridad, en el de desarrollo en infraestructura, pero no solamente no se llevaron a cabo o como se llevaron a cabo generaron un daño al erario, se endeudó México 2 veces más que lo que venía generando la deuda en 70 años. ¿Por qué tendría entonces, Sandra, que representar una falta de ética cuando nosotros y la población tendría que estar inconforme con estos proyectos? Porque además
son parte, se hacen con parte del dinero que pagamos con los impuestos y del erario público que está tirado prácticamente a la basura. ¿Por qué tendría que ser así? A ver, aquí es importantísimo decirlo y recalcarlo a las audiencias. Nadie está en contra de que a México le vaya bien. Claro, Nadie está en contra del gobierno. Nadie está en contra de un gobierno, al menos los periodistas que hacemos trabajo periodístico desde hace tiempo. Y por ejemplo, en mi carrera, luego en redes me dicen, es que eres una antiamloísta y te pagan los conservadores. Y no es que, a ver, revisen mi carrera. Yo tengo más reportajes sobre corrupción en gobiernos panistas y priistas que exacto. de Morena, ¿eh? Pero lo que tenemos que hacer los periodistas es ser quienes vigilemos cómo se utilizan los recursos públicos que todos pagamos. Hacemos un servicio público, básicamente, que sin estar en el gobierno, intentamos que le sirva al mayor número de personas. Y claro, al investigar, al revisar cuentas, al atender denuncias, al darnos cuenta que los números no cuadran, que hubo inflación de costos en la mayoría de estas obras insignia, como tú dices, de estas dos administraciones morenistas, que hubo víctimas en este caso, desgraciadamente, como en el caso del tren interoceánico, que hay fallas, que no aparece el dinero, pues por supuesto que son historias que se tienen que contar, porque si no lo hacemos ahora, mañana, pasado mañana, no se van a robar ese dinero, no van a inflar al 200% los precios, no van a aumentar el presupuesto asignado a una obra 3 o 4 veces más, sino lo van a hacer 10 o 1000 veces más. Y así es como los países llegan a un declive y terminan, por supuesto, en la quiebra, en la pobreza y en el desorden absolutamente, y en la falta de Estado de Derecho de por sí. Lo que estamos viviendo en temas de crimen organizado, de cómo manejan la cadena de precios los criminales en muchísimas zonas de este país, en territorios enteros. Estamos viendo cómo al robarse las mercancías de manera exponencial, así han crecido los robos a transportes de cargas, pues se suben los precios y todo eso nos está afectando. Además, no vigilar a dónde se van los recursos públicos que son nuestros, que vienen de nuestros impuestos, pues parecería una locura. Y es desde ahí, desde el periodismo, donde tenemos que defender. Afortunadamente hay organismos internacionales, Max, como Artículo 19, Ujú. como pues, algunos otros, Open Society, algunas organizaciones de periodistas que dejan claro la importancia y entran algunos de los países a dar su opinión respetuosa sobre lo que pasa en los entornos de ataques a la prensa, pero definitivamente creo que sí somos los medios de comunicación, los periodistas que estamos intentando hacer reportajes con datos, con contraste de expedientes, de documentos y demás, defender este momento, defender el oficio, defender el patrimonio de los mexicanos, a saber la verdad de lo que pasa. Exactamente. Y desde aquí, y siempre lo hacemos, el reconocimiento a tu carrera, a MX, a los medios en los que has trabajado, no solamente MX, porque has trabajado en diferentes medios, por la objetividad, por la contundencia, por la elocuencia con lo que se han llevado, porque bien dicen, ¿no? Es muy fácil establecer un criterio cuando es una memoria muy cortita y no se dan cuenta que tú, yo y muchos hemos también criticado, juzgado, hemos puesto sobre la palestra las incongruencias, las situaciones y las historias de otras administraciones que han sido también terribles. Y no es una situación partidista, es una situación de que no se ve un progreso. Hay una promesa, hay otra vez otra administración, se prometen cambios, se promete que los demás que hicieron las cosas mal van a terminar pagando los platos rotos de lo que, pues, de las faltas de decisiones que tomaron en ese momento, pero en realidad no es una situación partidista, es una situación de ética periodística, la cual desde tu trinchera, Sandra, y desde los medios, como te digo, de los que has trabajado, has hecho un trabajo espléndido y te reconocemos siempre. Ojalá que haya una memoria mucho más grande de la audiencia y de quienes de repente juzgan estas situaciones para establecer condiciones y categorizaciones como estas. Así que te agradezco muchísimo. Qué bueno que seguimos haciendo este trabajo porque pues habemos quienes no vamos a doblar las manos ni nos vamos a someter a estos acosos que desde el oficialismo cada vez se establecen con más rigor y con más fuerza, porque ese es nuestro trabajo, es un servicio público, como bien lo dices, y lo vamos a seguir haciendo en cualquier momento. Sandra, nuestro reconocimiento, muchas gracias, gracias por este análisis, feliz año y nos vemos aquí el próximo año porque sí, el 2026 pinta también con un año complicado en diferentes aspectos. Muchas, muchas gracias por el espacio. Por supuesto que este gran espacio que es la saga le sigue yendo muy bien y aquí estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, gracias Sandra. Es importantísimo además.